creo que fue lo primero, una de las primeras cosas publicadas. Bueno, yo esa primera parte la rescato, aunque algunos de los ensayos ya no puedo estar totalmente de acuerdo, la rescato como un testimonio de una época, como un hito. Incluso hago una especie de lectura de mí mismo, ¿no? De Claro, autobiografía intelectual, porque le agrego una postilla donde digo, bueno, los motivos, las circunstancias, la época, el país, la sociedad, lo que se pensaba. Y después, bueno, ya la segunda parte obviamente es expresa más mi pensamiento actual, ¿no? Claro, la sensación que me daba cuando lo leía es como que tuviste la necesidad de hacer una especie de balance. De balance, sí, de toda una época, de casi no, medio de una siglo, obra, claro. de una obra, trayectoria. 1950-1997, sí. Sí, es el libro de los tuyos, en general están dedicados a un tema, este es el libro más abarcativo, Abarcativo, puede interesar a un público así realmente muy heterogéneo. Sí, porque toma temas muy diferentes. Después de esta primera parte, que es estos viejos artículos, tenés este largo ensayo sobre la historia de la homosexualidad. Después tenés un capítulo bastante largo también sobre el periodo, un análisis sobre el periodo de transición democrática, estos 10 años de democracia. También, Después hay estudio de personajes. O sea, por eso, que a mí más me interesa. Pero sin embargo, hay algo que nuclea, hay algo que... Claro, yo he ido cambiando a lo largo de estos años, de estas décadas, pero hay como una continuidad. Y vos fíjate que la última parte, que es la que a mí más me interesa, donde yo me siento más identificado, que son esos retratos de personajes de la vida intelectual, Victorio Campo, Borges, Sartre, Mazzotta, donde la vida explica en cierto modo la obra explica en cierto modo la vida, y todo eso está entroncado en un contexto histórico, social y de época. En cierto modo va a retomar lo que intenté hacer en forma embrionaria en mi primer libro, que era Martí de Estado, una rebelión inútil. Es decir, que hay como temas desde obsesivos, un personaje hacer el estudio de un personaje de la literatura o del pensamiento, evocar toda una época, incluso una concepción de la vida, porque finalmente en todos esos personajes hay como una concepción del mundo y de la vida, pero tomado a través de un personaje. Eso es lo que siempre me ha apasionado. Concepciones muy distintas, porque la concepción de Victorio Campo completamente o la de Sartre distintas, son muy diferentes. Pero yo los enfoco siempre desde mi propia perspectiva al mismo Están tiempo. enfocados desde vos, Claro, desde qué representan para vos, además. Hay si bien el libro es muy objetivo y todos los ensayos tienen algo indudablemente de sociológico y de filosófico, al mismo tiempo está muy entremezclado con aspectos muy personales y muy íntimos. Que eso es finalmente la característica del ensayo, que es otro de los temas justamente del libro, es un ensayo sobre el ensayo. La característica del ensayo, que es esa combinación tan sutil entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo general y lo personal. Vos cuando se te pide que te definas, no te definís ni como sociólogo, ni como pensador, como ensayista, ¿no es cierto? Claro, porque ese género tan ambiguo entre la ciencia y el arte, entre la filosofía y la literatura, me permite, en cierto modo, esa fluctuación entre lo subjetivo y lo objetivo. Y por otro lado, también otra de las tendencias mías, que es la tendencia hacia la totalidad, ¿no? Hacia algo así como lo enciclopédico, hacia tocar todos los temas, ¿no? Que el academicismo a veces me ha criticado, el academicismo desde el punto de vista de la especialización, aunque ahora, en cierto modo, también el pensamiento académico lo rescata bajo el nombre un poco más pomposo de relaciones interdisciplinarias. Yo ahí me sentiría muy identificado. Por eso este tipo de libros, que forman casi un subgénero, que es el de la miscelánea, el de la recopilación de ensayos de distintos tipos, es donde yo realmente me encuentro más identificado, más que en el libro con un tema ya homogéneo, o como un tema único, porque me permite justamente esa variedad. Claro. ¿No? Bueno, tiene un prólogo el libro donde hablas un poco de tu lugar y de una toma de posición con respecto a todo identificándome como un intelectual libre y crítico, no asimilado a las instituciones. Hablas de las ventajas y desventajas de desventajas, claro, las desventajas indudablemente es la marginación, porque mi vida como escritor es bastante ambigua, porque por un lado soy
un escritor que he tenido muchos éxitos, tengo innumerables públicos, permanentemente recibo el afecto y la admiración de lectores anónimos. Y por otro lado soy ignorado, desde el punto de vista de la cultura oficial soy ignorado, jamás he sacado un premio, ni una beca, sí, yo eso lo siento. Y creo que, bueno, creo que es un poco el destino del escritor, del intelectual libre, independiente, que no está asimilado a ningún partido político, a ningún movimiento político. Eso realmente, es decir, la otra cara de la libertad es la soledad. Pero eso te permitió también, por el otro lado, cambiar de postura en determinado momento con respecto a determinados hechos, como puede haber sido siempre el peronismo. Cambio de postura, obviamente. O sea, siempre cambio de postura, pero hay una orientación que siempre es la misma. Sí. La orientación humanista ha sido siempre desde mi primer libro hasta el último. No, el que lee tu obra va a ver que hay una coherencia. Hay una coherencia. Justamente en este libro se puede probar la coherencia, la continuidad. Justamente de eso estamos hablando, para eso está. En este estudio que haces sobre la transición democrática, tocas un punto que creo que hasta puede ser un poco polémico, que es la responsabilidad que nos cabe a todos en ciertos hechos civil, que estamos padeciendo, ¿no? Sí. La sociedad civil, la sociedad argentina vive permanentemente quejándose de males de las que en buena parte es responsable. Es decir, buscando chivos expiatorios o volcándose, fundamentalmente el chivo expiatorio de turno obviamente son los gobiernos, ¿no? Y como si los gobiernos cayeran del cielo, ¿no? El riesgo de esto, yo mientras lo leía me acordaba, ¿te acuerdas en la época del proceso cuando salió esa campaña Todos somos responsables? Y decíamos, ¿responsables de qué? Ahí somos responsables de que nos toque un gobierno. Hasta no ya de los gobiernos que uno vota, mal o bien, sino de las dictaduras. Desde 1930 hasta 1976, todas las dictaduras, todos los golpes de Estado, todas las dictaduras militares han sido, por lo menos al comienzo, apoyadas por un sector casi mayoritario de la sociedad. Eso no debemos olvidar. Hay que hacer realmente una autocrítica. La sociedad argentina tiene que hacer una autocrítica. No solamente los políticos tienen que hacer su autocrítica y su mea culpa, pero todos somos responsables. En mayor o menor medida, obviamente hay culpables y hay responsables, ¿no? Porque si no sería diluir la culpa en forma tal de que nadie podría ser imputado. Ese es el peligro. Ese es el peligro de... Ya se ha discutido mucho, la responsabilidad colectiva es un tema que se ha discutido mucho. A raíz del nazismo, en la época del nazismo se discutió mucho. Pero si bien hay que tomar en cuenta esas graduaciones, si no podemos ponernos como seres absolutamente limpios, inocentes, que han sido víctimas de poderes satánicos. No hay poderes satánicos. Yo siempre recuerdo la frase de Alberdi: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y sobre todo la de Malraux, que decía, las sociedades tienen los gobiernos que se les parecen. ¿Qué se les parece? Claro. Sí. El estudio que hiciste es la historia de la homosexualidad en la Argentina. Creo que es la primera vez que se hace un estudio acá, ¿no es cierto? Sí, se han hecho estudios parciales se hicieron. Pero sí, en su totalidad, desde la colonia hasta la actualidad, yo creo que es el primero. Claro, a mí esto entra dentro de otra de las orientaciones que a mí siempre me han preocupado, que es esa combinación de historia social y sociología de la vida cotidiana. Que uno de mis primeros libros, justamente Buenos Aires, vida cotidiana, era eso, una de las primeras sociologías de la vida cotidiana. Y en esta historia de la homosexualidad, aparte del tema específico, puede interesar a todos aquellos que les interese una sociología de la vida cotidiana de Buenos Aires, porque es eso, todo el desarrollo que yo hago de los grupos, de los ambientes, de los núcleos, de los lugares, es todo realmente es un aspecto de la sociología de la vida cotidiana de la ciudad de Buenos Aires. Sí, te decía, me parece que en ese sentido puede interesar a todo el mundo, no solamente a los homosexuales. No, lógicamente, es un estudio. Pero además terminás con una especie de, muy bien escrita, una especie de reivindicación, no solo del homosexual, sino de cualquier minoría. Claro, básicamente... Terminar con la idea del otro, de la otredad. De la otredad, sí. Básicamente, claro, el problema del homosexual está muy ligado con el problema feminista, con el problema de la mujer.
Es el problema de la discriminación sexual, que lo mismo es con la mujer, con el homosexual. Bueno, la mujer ha avanzado mucho más en ese sentido, todavía el homosexual está en retroceso. Y con respecto justamente, las teorías sobre la homosexualidad se parecen mucho a las teorías sobre la mujer también. Es decir, hay dos concepciones contrapuestas, una sería la que yo llamo la igualitarista y otra la diferencialista. La diferencialista sería aquella que considera, sí, muy bien, reivindicar a la mujer, por ejemplo, o al homosexual, pero como algo específico, claro, como el otro. Claro. Frente a esa posición yo reivindico la igualitarista, ¿no? Igualdad, es decir, el homosexual no es el otro, no es un ser distinto, sino que es un individuo exactamente igual a los otros. Y la homosexualidad no es más que una cualidad entre otras. ¿Vos crees que en ese sentido hay más discriminación acá que en otros países? No, yo creo que en general lo que pasa en una sociedad pasa en toda, es decir, la discriminación ha empezado a caer en el mundo entero a partir de la década del 60. Bueno, acá llega con un poco de atraso, con una década de atraso, digamos, pero en última instancia las cosas que pasan en la Argentina es un reflejo de lo que pasa en el mundo, más hoy, obviamente, ¿no? Con las intercomunicaciones. Me gustaría hablar sobre algunos de estos personajes a los que les dedicas los últimos ensayos, que realmente son entrañables. Tenemos para varios programas. Para varios programas. Pero fundamentalmente el de Jean-Paul Sartre, porque sé lo que marcó, lo que te marcó en tu formación Sartre, y cómo después has tomado una especie de distanciamiento crítico, pero siempre desde la afinidad y el gran respeto. ¿Es así? Sí, claro, fue indudablemente mi primer gran maestro. Bueno, cuando yo tenía, es un asunto generacional. Claro, claro. Siempre cuando uno tiene, cuando uno es adolescente, la influencia fundamental es la de los autores que en ese momento están en auge. Es decir, mi generación, Mazota, yo y todos la gente de contorno, por ejemplo, estábamos influidos fundamentalmente por Sartre, Simone de Beauvoir. 10 años después lo estarían por Levi Strauss y por Lacan. Que vos dijiste Foucault. Una vez en un reportaje que te dice, por suerte me salvé de esa influencia. Por suerte me salvé de esa influencia, sí. Pero en general siempre también, evidentemente que uno tomaba Sartre, yo tomaba un libro de Sartre, era la Biblia, es decir, creía que en ese libro estaban las respuestas de todo, es decir, y después con el tiempo uno se va dando cuenta que los autores, aún los más grandes, están limitados, son individuos, que tienen las limitaciones de todo individuo y además las limitaciones de su época. El tiempo pasa. Es un poco el balance que yo hago acá. Yo sigo reivindicando muchos aspectos de Sartre, pero Sartre ya no es esa especie de ídolo. Ese padre, yo creo que hoy ya, a esta altura, yo ya no tengo ídolo. Hay que, si bien tenemos que cuidarnos mucho de los ídolos políticos, también tenemos que cuidarnos de los ídolos intelectuales. Cuidarnos de los ídolos. Sí, yo en general estoy en contra del culto de los héroes. Bueno, creo que también es imperdible el capítulo dedicado a Victoria Ocampo, hay mucho material ahí. El de Borges ahí se mezcla también mucho lo personal, porque yo la he conocido a ella, he trabajado con ella en Sur, he tenido discusiones, peleas. Que están muy bien contadas acá. Sí, obviamente hay mucho material de este libro y lo que estamos tratando es de pinchar a la gente para que quiera seguir leyéndolo. Hay algunos conceptos bastante negativos sobre Ernesto Sábato. Esta noche está con nosotros Julia Costela, que escribió una biografía sobre Sábato, así que después vamos a hablar del tema Sábato. Pero quiero dejar constancia que Sebrelli es bastante duro con Sábato. Sí, bueno, es algo que ya se ha discutido mucho, esa posición que ha tenido con respecto, primero a la dictadura de Onganía y después con la dictadura de Videla, que después cambió sus posiciones, pero en un comienzo, evidentemente, formarían parte un poco de esas ambigüedades y dualidades que tiene la sociedad civil argentina. En cierto modo, Sábato las refleja, ¿no? Él forma parte de eso. Después lo vamos a hablar con Julia Costela, que está escuchando todo esto desde allá. Ustedes saben que en estos días se entregó el premio Rómulo Gallegos a Ángeles Mastretta por su novela Mal de Amores. Fue un premio bastante peleado. En las últimas